mucha atención y yo sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Así que, misionero, pase por favor, predíquenos la palabra de Dios y vamos a recibirlo con un fuerte, fuerte aplauso y un fuerte amén. 1, 2, 3. Amén. Misionero, Dios te bendiga y te use. Más o menos. Ahí está el relojito si quieres. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Gracias, iglesia. Bueno, en lo personal, yo soy de aquí, soy nacional, pero me reta mucho a ver a hombres que dejan su país, como el pastor. Y bueno, uno como nacional, pues eso anima a seguir trabajando. O sea, cómo hombres dejan su familia, su cultura, su comida y se sacrifican por venir a mi país. Y uno como nacional, digo, ¿cómo nosotros no podemos trabajar y hacer más para Dios? Entonces, siempre me siento retado cada vez que escucho que hay nuevos hombres de Dios que están viniendo al país. Entonces, bueno, en esta noche quisiera nada más compartir la palabra del Señor. Espero que pueda ser de bendición a sus vidas. Ahí acompáñenme al libro de Marcos. Libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15. Libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Si usted ya lo encontró, se puede poner de pie y vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor. El libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, dice así. Dice así la palabra del Señor, dice el libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Permítame orar, Señor, en esta noche vengo pidiendo de tu gracia, de tu favor, y ayúdame simplemente, Señor, a exponer tu palabra y también permíteme, Señor, ser de bendición a los hermanos. Ayúdanos, Señor, danos la mente y el corazón predispuestos a aprender y escuchar tu voz, Señor. Bendice este tiempo, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En esta mañana, en esta noche nada más quisiera compartir el tema, los 3 verbos de misiones. Ahí la palabra del Señor nos dice y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Desde el momento en que hemos creído en Cristo, a Cristo Jesús, y hemos invocado su nombre para salvación y fuimos justificados y en el momento en que nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ya nuestros pecados han sido quitados. Desde ese momento Dios se convierte en nuestro Señor, en nuestro Padre. Ahora, como sus hijos, como sus siervos, tenemos una orden que cumplir y tenemos un mandato que obedecer y un mensaje que compartir a los demás. Dios nos ha comisionado una tarea apremiante y un mensaje urgente que debemos compartir y no lo podemos tomar a la ligera. Mientras nosotros no nos comprometamos verdaderamente con Dios, con su obra y con su causa, miles y miles de personas se están perdiendo, se están condenando y están muriendo sin Cristo y están yendo a pasar una eternidad en el infierno. Usted y yo somos los responsables de que el evangelio de Cristo corra por todo el mundo. Y ese es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios tiene que convertirse también en nuestro deseo. Si nosotros vamos al libro de 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, dice lo siguiente. 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4 dice así. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que toda persona pueda ser salva y venga y encuentre esa salvación. Y por eso es que envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es ese amor.
En esta noche quisiera compartir con ustedes 3 verbos que tenemos que obedecer para cumplir con el mandato de Cristo expresado en Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones. Y el primer verbo que se encuentra ahí en Mateo el capítulo 28, el versículo 19. Mateo 28, el capítulo 19. Y es un pasaje que es muy conocido y es muy citado. Dice así la palabra del Señor, el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí podemos nosotros encontrar el primer verbo. Ese primer verbo es ir. Ir. El texto nos dice id y haced. Estos son 2 verbos que están en imperativo. En la gramática, los verbos imperativos se usan para expresar una orden o un deseo. Por tanto, cuando dice id y haced, es una orden directa de parte de Dios que nos está dando. Y es una orden que se debe de estar ejecutando sin ninguna interrupción. Esa palabra id es como decir sal, muévete, anda o camina. Cuando dice haced, significa ejecutar o poner por orden la acción expresada. Cuando dice id y haced, nos manda a salir, a caminar, a ir, pero con el mensaje de salvación. Y esto lo hicieron los apóstoles después de recibir el mandato. Regresemos ahí nuevamente al libro de Marcos, el capítulo 16. Ahora vamos a leer el versículo 20. Libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 20 dice así. Y ellos, saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dice la palabra de Dios, después de que los discípulos recibieron el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, salieron, dice, por todas partes y empezaron a compartir el evangelio. Ahora acompáñenme al libro de los Hechos, el capítulo 8. Libro de los Hechos, el capítulo 8. Libro de los Hechos. Es para que nosotros podamos entender este punto. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 8. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí la iglesia está en persecución y cuando entró en persecución la iglesia salió dispersada y dice que mientras ellos estaban dispersados iban por todas partes y anunciaban el evangelio. Pero ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Porque muchas veces nos callamos. Sin duda, la mayoría de todos los que estamos aquí nos vamos en el metro, subimos al taxi, vamos al parque, nos vamos a reuniones sociales, a diferentes lugares, pero no hablamos, no anunciamos, no decimos. Pero el mandato de Cristo es claro. Dice, id y haced. A donde quiera que nos movamos, el evangelio debe acompañarnos y debemos darlo a conocer. El evangelio, el compartir o el dar el mensaje de salvación tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo tan natural en mí. Entonces, roguemos al Señor que Él nos dé ese corazón, que nos quite tal vez todo miedo, temor a hablar, a decir o a anunciar. El mensaje que se nos ha otorgado no se va a difundir por el mundo si no estoy dispuesto a salir y llevar. Nosotros podemos tener el mejor mensaje que puede cambiar el mundo entero, pero de nada sirve si nosotros no hablamos y no anunciamos. En Hechos, el capítulo 13, el versículo 43 dice así, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El deseo de Dios es que toda persona en todo mundo, en todo lugar, en todo rincón, donde haya una alma, allí sea predicada. Pero muchos podemos decir, pues no, pues yo no soy llamado, yo no
Yo no puedo ir a otro país, yo no puedo ir a otro lugar. Pero sin duda nosotros conocemos a personas que todavía no conocen de Dios. Sin duda usted y yo tenemos a vecinos, amigos, a familiares que todavía no se han reconciliado con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos hablando? ¿Estamos anunciando? ¿O estamos callando? Ahora la pregunta también es, si nosotros no hablamos, si nosotros no anunciamos, ¿quién los va a avisar a ellos? ¿Quién los va a amonestar a ellos? Entonces, el mandato de Dios es id y haced. Debemos salir porque somos embajadores. En 2 Corintios 5:21, voy a estar yendo a varios pasajes, espero que me pueda seguir. En 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice lo siguiente. 2 Corintios 5:21 dice así. El 20, perdón, 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es alguien que es delegado de parte de un rey para ir a otro país y anunciar el mensaje que le ha sido otorgado. Nosotros, en el momento en que hemos sido salvados, en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de aquí, nosotros somos del cielo. Y ahora nuestro Dios nos ha dado un mensaje que nosotros tenemos que compartir. Dice que como embajadores tenemos que rogar, tenemos que dar a conocer, como que si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, decir, por favor, reconcíliate con Dios. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y ahí mismo dice el capítulo 6, el versículo 1, dice ahí, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Arriba nos dice que somos embajadores y aquí abajo dice que somos colaboradores. Colaborador significa alguien que trabaja con alguien. Pero Dios no nos necesita para que su palabra se expanda por todo el mundo, pero gracias a Dios que Dios quiere utilizar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos el medio por el cual su palabra llegue a otras personas y otras personas conozcan de Dios. Entonces somos colaboradores. También en Hechos 1:8 dice que somos testigos. Somos testigos de Él. Un testigo es uno que certifica que aquella que ha visto, oído o conoce. Entonces nosotros sabemos y conocemos que Dios cambia vidas, transforma vidas, cambia matrimonios, que restaura a familias. Y nosotros tenemos que, como testigos, tenemos que salir y anunciar aquello. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos lo vamos a hacer? Por favor, esta noche, por favor, hermano, hermana, no digas, otros ya lo están haciendo, o que otros lo hagan. No diga, no, pues yo no tengo el don de salir a evangelizar y compartir, no lo haga. No diga, pues Dios ya salvará a los que tengan que ser salvos. No lo haga, por favor. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad de ir, cruzar la calle, tocar la puerta a mi vecino y anunciar. Entonces, el primer verbo que nosotros acabamos de ver es ir. Nunca ha sido la idea de Dios que la iglesia esté aquí reunida en cuatro paredes o que simplemente se queden aquí dentro de las cuatro paredes. El deseo de Dios es que todos los que estamos aquí seamos portadores de su mensaje, que vayamos y salgamos y anunciemos. Sin duda, pues aquí hay muchos lugares que todavía necesitan ser llenados. Mira, hermano, hermana, el incrédulo no va a venir por sí solo. Bueno, sí sucede, pero es muy, muy raro, ¿no? No es común. Pero por eso nosotros necesitamos salir, ir por ellos, traerlos, enseñar, discipular, para que ellos crezcan en su fe. Entonces, hermano, hermana, vayamos, salgamos y anunciemos la palabra del Señor. Ahora quisiera compartir el segundo verbo, allí en 1 Timoteo. Regresemos a 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1. 1 Timoteo, el capítulo 2. 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1 dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. Pablo aquí está diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones. El segundo verbo que nosotros tenemos que cumplir para seguir cumpliendo con la gran comisión es orar. Orar. Un cristiano no solamente debe ser conocido como un hombre y una mujer que ama la obra de Dios, también debe distinguirse como un hombre y una mujer de oración. La voluntad de Dios dice que es que todos sean salvos. Por lo tanto, se nos exhorta a orar a nosotros para que todos los hombres sean salvos. Dios ama al mendigo o al rico. Dios ama tanto al que ha estudiado como al que no tiene ningún estudio. Dios ama al profesional como al obrero. Dios ama a todo el mundo por igual. Entonces nuestra oración a Dios tiene que ser para que todos vengan al conocimiento de Dios y que su nombre y pueda ser exaltado y glorificado en este mundo. La oración que presentamos a Dios por la salvación del mundo nunca tienen que ser esporádicas, ni frías, ni monótonas. Tienen que ser fervientes y en agonía del alma. La oración debe ocupar un lugar importante en nuestra vida como creyentes y también en la iglesia. Se nos dice que se hagan rogativas. La palabra significa súplicas. Dice oración, la oración pues solamente la podemos presentar a Dios. Y dice peticiones. Este es un término técnico para allegarse a un rey con intercesión por alguien, o rogar por alguien, o hablar a favor de alguien. Nosotros cuando venimos a la presencia de Dios y presentamos nuestras oraciones por los incrédulos, estamos rogando por ellos, estamos suplicando que Dios obre en sus corazones, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio y de verdad, y estamos orando a favor de ellos, diciendo: Señor, ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos, por favor, sálvalos. Hermano, hermana, Dios puede hacer grandes cosas por la oración de un hombre, y sin duda puede hacer maravillas con una iglesia que ora. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, cómo por la predicación de Pablo 3,000 personas fueron salvas. Hubo un gran avivamiento. Pero si nosotros vamos a Hechos 1:14, ellos estaban unánimes en oración y ruego. Ellos estaban así. Pero lo que más daña a la iglesia no son los ataques de afuera, sino las divisiones que se causan aquí adentro. Entonces, si queremos que Dios obre, si queremos ver la mano de Dios sobre esta iglesia, tenemos que estar unidos. No solamente unidos, sino también orar y rogar al Señor. Mira, hermano, hermana, si usted tiene una lista de oración, quisiera que ponga las siguientes peticiones. Lo primero que quisiera que pusieran poner en su lista de oración es que orar por el mundo. En Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30 dice lo siguiente. En Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30 dice lo siguiente. Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30 dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Qué dice? Y no lo hallé. Dice: por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Si nosotros leemos todo el capítulo, vamos a darnos cuenta de cómo Jerusalén se había extraviado de los caminos del Señor. Había un decaimiento espiritual. La ciudad se vio contaminado por el pecado. La maldad de los hombres había crecido de una manera muy abundante. Había violencia, había idolatría, había asesinatos, violaciones, adulterio, injusticia. Los sacerdotes estaban tomando en poco las cosas de Dios y los profetas estaban adulterando la palabra de Dios. Nadie pudo dirigir
al pueblo para que se arrepintiera, ni convencer a la nación para que ellos evitaran el juicio. Hoy en día estamos viviendo igual, no es el mundo, cada quien hace lo que quiere y vemos cómo la maldad se está subiendo, está creciendo cada día. Las noticias que vemos pues no son nada alentadoras, vemos como muertos aquí, muertos allá y tantas cosas. Pero nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos orando para que Dios haga su obra en este mundo o no lo estamos haciendo? Dios buscaba a alguien que intercediera por la ciudad pecadora, pero dice que no halló a nadie. Al no haber hallado a nadie que orase o rogase a Dios por misericordia y perdón, Jerusalén tuvo que ser castigada. ¿Cuánto tiempo de su oración toma para orar por el mundo? Muchas veces nuestras oraciones son muy egoístas. Nosotros simplemente decimos, Señor, dame, ayúdame, bendíceme, cuídame, prospérame y todas esas cosas. Pero ¿cuánto nos falta orar para que Dios haga, que Dios obre en el corazón de las personas en este mundo y que puedan conocer y que puedan invocar el nombre del Señor y puedan ser salvos? Finney, un gran predicador, narra la historia de una iglesia en la que hubo un avivamiento continuo durante 13 años. En ese avivamiento pues había gente salva, gente venía, había bautismos cada día, cada domingo, pero dice que de repente se terminó ese avivamiento. De repente la gente ya dejó de venir a la iglesia, de repente ya no veían a personas pasando al altar y tomando decisiones. Y entonces todos se espantaron, la iglesia entera se espantó. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué había sucedido? De pronto se puso un hombre de pie con lágrimas en los ojos y dijo: durante 13 años he orado todos los sábados hasta la medianoche, pero hace una semana dejé de orar. Y en ese momento el avivamiento había dejado, ya había dejado, se había cesado. Como les dije, Dios puede hacer grandes cosas con un hermano, hermana, un joven, una señorita que verdaderamente se compromete con Dios y ruega y le pide al Señor que salve a esta ciudad, a esta nación, que Dios salve a familiares, amigos. Dios puede hacer grandes cosas. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a tomar ese reto? Decir, Señor, yo quiero pararme en la brecha, yo me voy a parar, yo voy a rogar, yo voy a interceder por mi nación, por mi país. Lo segundo que quisiera que pudieras poner en tu petición de oración es ora por tu país. En Romanos 10:1 dice lo siguiente. El apóstol Pablo hablando dice Romanos, el capítulo 10, el versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo quería que su nación, Israel completa, fuera salva. Y era por lo que él buscaba, rogaba al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese corazón de implorar al Señor, Señor, por favor, que mi nación sea para ti? Salva mi nación. ¿Cuántos oramos de esa manera? Lo tercero que, quisiera que pongas en tu lista de oración es ora por misioneros. En 2 Tesalonicenses 3:1-2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, en este país pues tenemos libertad, ¿no? Nadie nos está persiguiendo, nadie nos está encarcelando. Lo único que nos hacen a veces es pues cerrarnos la puerta y decir algunas groserías, pero ya eso, ¿no? Pero sin duda hay misioneros, hay pastores que en este momento están en prisiones, están sufriendo, están en persecución. Ora por ellos. Ora para que Dios los libre, para que Dios los guarde.
Si nosotros recordamos, ahí en el libro de Hechos 12 nos narra de que Pedro fue encarcelado y cómo fue librado milagrosamente. Pero eso fue cuando estaban hermanos unánimes y orando. Entonces, ora por misioneros, ora para que Dios los bendiga, ora para que Dios les dé sabiduría, para que supla sus necesidades, para que guarde de peligro de hombres malos. Ora por ellos. También quisiera que ores por obreros. En Mateo 9:38, el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 38 dice lo siguiente. El libro de Mateo, el capítulo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ora para que más hermanos, más familias, más jóvenes se comprometan con Dios y que ellos puedan reentregar su vida y rendir su vida para servir al Señor a tiempo completo. Ora por ellos. Este mundo todavía necesita muchos pastores, muchos misioneros, muchos más evangelistas. Ora por ellos, por favor. Y lo último que quisiera compartir, el tercer verbo para cumplir con la gran comisión, se encuentra en Filipenses 4, el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 14. Libro de Filipenses, el capítulo 4. Ya dijimos que el primer verbo es ir, el segundo verbo es orar, y aquí vamos a encontrar el tercer verbo, el libro de Filipenses, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20, dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros allí podemos encontrar el último verbo, dice el versículo 15, dice: y sabemos también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar, en razón de dar. Para cumplir con la gran comisión, no solamente debo estar dispuesto a ir, no solamente debo estar comprometido con orar, también tengo que dar. Como todo en la vida, la obra misionera se hace con los recursos económicos. Mira, hermano, Dios nos ha dado la vida para que nosotros vivamos para Él. Nos ha dado salud para que sirvamos a Él. Y nos ha dado el dinero no solamente para suplir mis necesidades, no solamente para obtener bienes materiales para nuestra comodidad. Él me lo ha dado también para apoyar su obra, su reino y su causa. La Biblia menciona que nosotros solamente somos administradores o somos mayordomos. Él ha puesto el dinero en nuestras manos, nos ha confiado los recursos y los recursos que Dios nos ha confiado no tienen que ser malgastados ni mal invertidos. Tienen que ser, los recursos de Dios no tienen que ser ni escondidos. Tenemos que administrarlo sabiamente y tenemos que darlo para su obra. La iglesia de Filipos es un ejemplo en la manera en que nosotros debemos dar a la obra del Señor. Ahí dice, nosotros regresamos, sabemos también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice que ninguna iglesia participó, sino solamente los filipenses. Cuando tú estás dando, estás participando en lo que el misionero o en lo que el pastor está haciendo en otra parte del mundo, en otra ciudad o en otro lugar. Sin duda usted no puede ir a otros lugares. Bueno, usted tiene su trabajo, tiene su casa aquí, no se puede mover. Pero cuando usted está dando, está apoyando, está colaborando con lo que Él está haciendo en otro lugar. Por eso dice, vosotros sois partícipes. Dice,
Dice ahí, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia había invertido en Pablo para que él pueda anunciar, ni siquiera la iglesia de Corintio, que era más, digamos, más pudiente, tenía más recursos, que podían hacer más por la obra de Dios, pero ellos ni siquiera lo hicieron. Y esta iglesia, en el libro de, si nosotros vamos al libro de 2 de Corintios 8, ahí se nos va a decir cómo era esta iglesia. Esta iglesia, dice la Biblia, que era pobre, estaba sufriendo, tenía necesidad, tenía escasez, pero a pesar de eso, esta iglesia empezó a dar, empezó a enviar. Dice que me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No solamente había enviado una vez, no solamente le habían dado una sola ocasión, sino que dice que me dieron una y otra vez. Y así tiene que ser nuestro dar a la obra del Señor. Tenemos que comprometernos a dar una y otra vez. Y después sigue diciendo, dice, no es que, perdón, dice el 16, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. El versículo que dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando tú quieres dar a la obra del Señor, no mires al que está a tu alrededor. Nunca digas voy a dar cuando Él empiece a dar. Nunca digas voy a dar, pero si todos dan. No, es algo personal. Es algo entre Dios y usted. Y si usted quiere seguir invirtiendo en la obra del Señor, hágalo. Y dice el versículo 7, dice que no es que busque dádivas, no es que busco regalos, dice, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. En el cielo hay una cuenta donde se está acumulando cada vez que tú das a la obra misionera. Entonces, lo único que te puedo decir, hermano, hermana, sigue invirtiendo en la obra del Señor. Comprométete con el Señor. Para yo dar a la obra misionera, no necesito tener mucha cantidad. Acompáñame ahí, Filipenses, a 1 Corintios 8, para que nosotros podamos entender esto. Perdón, 2 Corintios 8, 2 Corintios 8. Dice ahí, 2 Corintios 8 dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, y en la región de Macedonia se encontraba la iglesia de Filipo. Dice, en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estas iglesias estaban siendo atribuladas, estaban sufriendo y eran pobres. Pero dice ahí lo que resalta y lo que sobresale de todo eso es que a pesar de todo eso, dice que abundancia, que había abundancia de gozo. Y dice que daban con generosidad. Y daban con generosidad. Según el diccionario, la palabra generosidad significa que es la virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Entonces, no es la cantidad que nosotros podemos dar, sino la disposición de nuestro corazón de contribuir a la obra de Dios. Recordemos que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo, multiplicó y repartió, y fueron suficientes para alimentar a más de 5,000 personas. También Él puede tomar lo que yo decida dar, ya sea poco, ya sea mucho, y poder hacer algo grande con lo que yo doy. Entonces yo no necesito estar financieramente bien para yo empezar a dar a la obra del Señor. Porque si yo digo, no, pues ahorita no tengo, ya cuando tenga, pues ahí lo doy. ¿Sabes qué? Nunca voy a dar, porque nunca voy a tener. Entonces empieza a dar. También dice ahí el versículo 2, dice que en grande prueba el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice que dieron con agrado. Viene del griego autsarestos, que quiere decir por su propia voluntad. Nadie tuvo que manipular a la iglesia de Macedonia para que dieran. Nadie los obligó.
Es más, nadie les hubiera reprochado si ellos no decidieran no dar a la obra del Señor, porque ellos mismos estaban pasando necesidad. Pero dice que doy testimonio que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Cuando yo doy a la obra del Señor, tengo que darlo con agrado. Tengo que hacerlo, que tiene que nacer de mi corazón el dar al Señor. Dice el siguiente, dice así. El versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice que esta iglesia o estos hermanos dijeron, por favor, permítenos ser parte en lo que tú estás haciendo. Dice, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. El dar a la obra del Señor es un privilegio. Y esta iglesia estaba así, por favor, Pablo, permítenos contribuir, permítenos hacer, permítenos darte. Pero, ¿cuánto se parece a nuestro dar? Es como que, vamos a dar a la obra del Señor. Algo no sucede ahí en ese momento. Pero ¿por qué estas iglesias aprendieron? ¿Por qué esta iglesia aprendió a dar de esa manera? Sí, aprendió a dar a pesar de su necesidad, aprendió a dar a pesar de que estaban pasando pruebas y necesidades. La clave está en el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice que primeramente se dieron al Señor. Ahora le pregunto esto, hermano, hermana. ¿Cristo tiene la preeminencia en su vida? Si Cristo tiene la preeminencia en nuestra vida, ¿por qué no estamos dispuestos a dar? ¿Por qué no estamos dispuestos a ir? ¿Por qué no estamos dispuestos a orar? Hay una frase que me gustó. Dice así, si Dios no tiene tu corazón, no quiere lo que tú tienes en tu mano. Para Dios primeramente es importante tu corazón. ¿Con qué corazón das? ¿Con qué corazón participas? ¿Con qué corazón inviertes? Porque podemos dar. Sí, bueno, ya para que no digan que no doy. Pero tiene que ver con mi corazón. Primero en orden, primero en importancia. Dios tiene que tener todo de mí. Nada más quisiera resumir todo lo que enseñé en estos pasos. Nada más quisiera que me acompañaran cuatro hermanos para que pueda resumir todo lo que yo acabo de decir. Que me acompañen 4 hermanos aquí al frente. Voy a resumir todo lo que dije en lo que voy a decir, para que usted pueda comprender. Al hermano, al pastor, al misionero, lo vamos a poner de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera Timoteo, capítulo 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Esa es la voluntad de Dios. Al hermano lo vamos a poner de inconverso. ¿Cómo se llama, hermano? Leonidas. Leonidas va a ser inconverso. El que no conoce de Dios, el que no sabe de Dios. La voluntad de Dios es que él pueda escuchar el mensaje de salvación, que escucha, se arrepiente y tenga la oportunidad de ir al cielo. Esa es la voluntad y el deseo de Dios. ¿Cómo se llama, hermano? Fabián. Fabián. A Fabián lo vamos a poner de cristiano. Él, por la gracia de Dios, conoció al Señor Jesucristo. Alguien le predicó, alguien le testificó y alguien le anunció.
y él creyó. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para él? Que él vaya, predique y anuncie. Pero digamos que él dice, no, ¿sabes qué? Me da vergüenza, no quiero. Y le da la espalda a Dios, al mandato de Dios. Él tendrá la oportunidad de ser salvo. ¿Tendrá la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que puede cambiar su vida? ¿Por qué? Porque no compartió, porque él no está dispuesto a obedecer al mandato de Dios. ¿Cómo se llama, hermano? John. John va a representar la iglesia. La iglesia está establecida en este mundo, sí, para edificar a los creyentes, para reunirnos y para alabar el nombre de Dios y exaltar y todo eso. Pero no solamente es todo, sino que la iglesia está aquí en este mundo para capacitar, para enseñar a los miembros a compartir el mensaje de salvación. Está aquí en este mundo para salir, ser la sal, la luz en el lugar donde se encuentra o donde está establecida. Pero digamos que la iglesia dice, no, mira, nos falta recursos para el templo. Nos falta todavía pues hacer cosas aquí y la iglesia no quiere obedecer y la iglesia simplemente dice, bueno, vamos, estamos pocos, nos da pena y bueno, nos vamos a quedar aquí todos sentaditos. Y no sale. ¿Él va a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación? Digamos que él ya es salvo, que ya conoce a Dios, recibe el llamado de Dios de ir a otro país, de ir y predicar a una etnia que nosotros ni siquiera sabemos que existe. Él, su deseo, su corazón es eso. ¿Él solamente podrá ir con las ganas? Ahora, la iglesia está llamada a apoyar a él, está llamada a sostener a él. No solamente por medio de la oración, no solamente con palabras de ánimo. Ánimo, hermano, estamos orando por ti, échale ganas, vamos. No, la iglesia está llamada a sostener a él para que él vaya y haga la obra de Dios y para que él pueda escuchar y conocer y para que él pueda ser salvo. Pero algo está pasando entre estos dos. Hay cristianos que no están siendo comprometidos, que no se están comprometiendo con Dios. Hay cristianos que están buscando más las cosas de este mundo y están buscando en segundo lugar a las cosas de Dios. Hay iglesias que no están apoyando misiones. Hay iglesias que simplemente los recursos están guardándose para sí. Vamos a hacer un templo mejor, vamos a tener mejores cosas, nosotros solos. Pero nos estamos olvidando de que Él necesita ser salvo, necesita escuchar el mensaje. Esa es la voluntad de Dios y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y Él ya lo hizo todo. Ahora nuestro trabajo es ir y hacer. Y el trabajo de la iglesia es apoyar al misionero. Pueden tomar sus lugares. Entonces espero que me hayan podido comprender. Quise resumir todo eso para que nosotros podamos entender. Ahora, ¿cuál será su decisión? Dios sigue queriendo que todos los hombres sean salvos, pero solamente se logrará a medida de mi obediencia. ¿Qué tan dispuesto estoy a ir? ¿Qué tan comprometido estoy a dar? ¿Y qué tan entregado estoy a orar? Permítame, Señor, terminar esta noche. Señor, te ruego que nos ayudes a ver la necesidad que el mundo tiene de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a orar, no solamente a dar, sino también ayúdanos a ir, Señor, a compartir tu palabra a aquellos que no te conocen. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones. Permítanos ver más allá de nuestras necesidades o ver más allá de nuestra ciudad. Señor,